súper trauma. O sea, esas dos escenas son es un trauma de manual freudiano, ¿no? Bueno, si es que eso podría ser posible, manuales de Freud. Bueno, sí son posibles, los anafreudianos fueron los primeros que lo intentaron hacer, pero afortunadamente el saber de Freud siempre se escapa y no puede quedar en un manual. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó en realidad? Que la gente, en vez de asustarse por esos castigos, empezó a simpatizar con la gente que estaba castigando. Claro, ¿por qué? Porque ese güey que tenían ahí era mucho más similar a mí que el soberano, ¿sí? Entonces la gente se empezó a... Claro, entonces eso le creó más problemas al soberano, porque generó un descontento de la población, de la sociedad, del pueblo, de la colectividad. Empezaron a decir, oye, qué poca, porque ese güey es muy similar a mí, o era mi amigo, o un poco lo que todavía no nos llega hoy, pues si él le robó a los ricos, pues ¿por qué lo están amando? O sea, qué poca, que él sí estaba haciendo, ¿no? O sea, él nos estaba favoreciendo, entonces ¿por qué? ¿Sí? Más o menos, Dickens no sé, que hace como 3 años, 4, cuando Calderón llega en Morelos y ponen a este sujeto la famosísima Barbie, ¿no? Y la Barbie sale en la tele, todos los medios, igualmente visual para ser castigado, pero a los días siguientes todos traen su playera polo de la Barbie, o sea, con el caballote acá, y de pronto en todos los mercados, todos los barrios, todos los mexicanos traían la playera de la Barbie, inconsciente o consciente, como sea. El punto fue que eso fue un boom. Eso fue, no te está funcionando tu mediatización del castigo de véanlo y entonces yo me legitimo, sino más bien la gente se identifica con ese personaje porque, y sin ser conscientes, inconscientemente hay una pasión, hay un goce, hay todo un deseo de transgredir, pues. O sea, si somos freudianos y leemos bien o a fondo a Freud, no es más que un discurso de cómo nuestros cuerpos, su último deseo es transgredir. ¿Sí? Es burlar la represión, mandarla a la mierda, pues. O sea, hacer otra nueva cosa como desobedecer hasta lo más que se pueda ese discurso amo que nosotros jamás construimos y que se nos impuso, llámese palabra, ¿no? Que es un poco lo que platicaban la vez pasada, que el problema de Freud es, güey, te enseñan a nombrar cosas que tú ni siquiera entiendes por qué son así, te las imponen. Eso es botella, esto es libro, esto es mesa. O sea, tú nunca decidiste cómo eso se podría nombrar. Esa es la ley amo de la palabra primera, o sea, la represión palabra primera, ¿no? Que es, desde ahí empieza como todo este problema. Entonces, pareciera que la psicogénesis del cuerpo previa a la palabra, o sea, del embrión a los 6 años, 4, todo ese cúmulo trae otra lógica como mucho más, como propia, por así decirlo, como mucho más anarquista, mucho más anacoreta, ¿no? Y ya cuando le llega el sistema palabra, como que tiene que ceder muchísimo más. Y entonces hay un desfase ahí psicogenético que siempre va a quedar este deseo primordial de transgredir esa ley que yo no decidí, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, el suplicio se invisibiliza porque el soberano da cuenta que ya no le funciona, porque la gente ya no le da tanto miedo y póngale que sí le dé miedo ver cómo descuartizan a un güey con 4 caballos las extremidades, pero más bien le genera puntos menos porque la gente lo desprecia, o sea, porque ve lo brutal de esas prácticas y entonces el soberano queda peor, entonces ya no le sale, ¿sí? Entonces ahí es cuando empieza toda una lógica inconscientemente, porque lo genial de Foucault es que lee el inconsciente de las ciencias, o sea, lee el discurso de lo que los teóricos estaban diciendo pero no se daban cuenta que decían. Entonces ahí inconscientemente empieza, por decirlo muy piagetano, un descentramiento del soberano, ¿sí? O sea, el soberano como cuerpo real concreto también se invisibiliza, se va descentrando, ¿sí? Entonces pasamos del soberano yo, ¿no? Porque aparte el problema es que el soberano le dejaba la batuta pues, a su chavo o a su hermano, y entonces nada más quedábamos entre nosotros soberanos, ¿no? Y eso también generaba bastantes problemas, ¿sí? Entonces este descentramiento no solo va a tener que ver con que desaparezca la figura de como un protagonista, que sea el que determina la justicia, ¿sí? Sino que ya no pasa por sucesiones familiares, ¿sí? Entonces estos dos movimientos van a ir generando, ¿sí? Que vayan apareciendo especialistas, ¿sí? O sea, que vayan siendo otros, no mis hijos, no yo el que tomo la decisión, sino los especialistas,
psicólogos, biólogos, pedagogos, sociólogos, ciencias humanas, ciencias naturales, todo un desbloqueo epistemológico, tal cual en términos de Foucault, una transdisciplina. O sea, si ustedes les enseñan la transdisciplina como la voz, eso es del siglo XVIII, en realidad diría Foucault, güey, la transdisciplina es del siglo XVIII, ¿no? ¿Por qué? Porque, y justo fue por el castigo. El castigo, entonces, inauguró la transdisciplina, que eso no lo dice Foucault, eso lo estaríamos poniendo hoy. Lo que sí dice Foucault es que el castigo, invisibilizados, este pasaje del suplicio, ¿sí?, corporal, ¿sí?, al, digamos, virtual, devino en el nacimiento de la humanidad, del humanismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos castigos de golpear el cuerpo directamente no eran humanos. Entonces había que castigar de una forma humana, más humanista, ¿sí? O sea, que ya no le diéramos los madra y le pusieron unos latigazos, le arrancáramos el pene, la cabeza, que bueno, no es público. Claro, y justo la parte del público que viera esos castigos. Entonces se dice, bueno, ya no vamos a hacer esas prácticas salvajes, ya no les vamos a golpear sus cuerpos directamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso ya nos estaba causando legitimidad, o más bien ilegitimidad política. Ojo, no es porque en algún momento reflexionaron estos tipos y dijeron, oye, qué salvajes somos, mejor... No, es porque no les estaba funcionando políticamente, o sea, ese es el problema. O sea, este giro de seamos más humanos no vino porque fueran unos filósofos humanistas o unos humanos humanizados, ¿no?, hiperhumanizados, diciendo es que el humano, no. Eso es porque estaba teniendo costos políticos altísimos y entonces tuvieron que decir, güey, ya no está funcionando, la gente ya no nos sigue, al contrario, nos odia más por lo bárbaro de ver cómo estamos castigando, entonces hagamos una nueva forma, ¿sí? Entonces, bueno, salen con la plaza pública y dicen, ya no más va a hacer esto porque no es humano, vamos a buscar castigos que sean más humanos. Entonces vamos a ir invisibilizando el suplicio, o sea, ya no va a pegarle al cuerpo, entonces ahora ¿cómo lo vamos a hacer? Encerrándolo, ¿sí? Entonces es ese pasaje, ¿sí? O sea, ese es este primer capítulo, bueno, estos dos primeros, o sea, apartados de como la primera parte, es como el pasaje, digamos, Foucault ahí tiene una lectura, digamos, sumamente ácida, espesa y nietzscheana ahí para lograr ver... O sea, como estas génesis de lo humano, la libertad, es que es muy violento, tal. En realidad no vino por esos motivos. O sea, eso ya es lo que llega el discurso, pero de fondo vino por legitimidad política primero, y así funciona todo. Pongamos un caso muy así contemporáneo. Peña Nieto, ¿no? Llega pues, a San Lázaro y le apedrean el rancho tremendo, ¿no? Y entonces dice, madre, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr legitimidad política? El Bester, ¿no? Dice, puta, ya, agarro el Bester, pacto ahí con ella, sí, tus hijos, tu partido, pues la apuntalo, te meto más diputados, bla, bla, bla. Medio te vas al hospital porque te pones mal y tu colesterol, no sé qué, te saco de la cárcel, o sea, ni siquiera va a estar en la cárcel, mi hija, ya luego se les olvida, ya te saco, ya, o sea, nada más dame legitimidad política, ¿no? Que es un poco lo que estaría pasando en el siglo XVII, ¿no? Entonces, bueno, encierran a la maestra, muy sentido benthamiano, ¿no? Como para que ya creamos. ¿Y qué pasa? Que el sindicato de los maestros nacionales se deschaveta. Y es lo que está pasando en Michoacán y en Oaxaca, y toman carreteras y les hizo un desmadre. Entonces, con lo que nos queríamos legitimar, nos sale el tiro por la culata y ahorita ya el país ya se está cayendo a pedazos, ¿no? Ya cualquiera toma una carretera y se encapucha, sale con rifles. O sea, eso hace 15 años era como puta, unos güeyes encapuchados, o sea, los zapatistas, o unos como un chingo de formación y teoría, nada más para justificar comunicados y que se vieran súper elevados filosóficamente. Más o menos. Hoy en día ya es cosa de nosotros, mañana les compro unas mallas, ¿no? Y unos pistolas de agua y nos salimos como a la entrada de Pachuca, ¿no? Una cosa así. O sea, en eso está terminando la legitimidad de Peña Nieto con el sindicato, porque él pensó, pues quito a la maestra, pongo otro loco, y entonces ahí ya no... Y pues ya los profesores dijeron, no, pues ya no, güey, o sea, ahora nosotros vamos a decidir quién sigue. Y ahí el PRI se tapó los oídos, dijo, no, pues yo no les voy a dar mesa de diálogo, no vamos a discutir, que yo lo voy a imponer, y ya, pues ni madres, ¿no? Y entonces, bueno, todo lo que está pasando. Volviendo a este corte, entonces, ¿cómo fue que se fue invisibilizando, ¿no? No solo
invisibilizando en el sentido de ya no golpear el cuerpo, sino que ya no pasaba por una sola persona y sus familiares, ¿no? Entonces, ya no golpeamos el cuerpo, ya no pasa por una sola persona o mi séquito, ¿sí? Vamos a tener que encerrarlos, o sea, ya no los van a ver públicamente, o sea, ya no van a ser visibles, visuales el castigo, ¿sí? Entonces, los encierro, la demás gente no sabemos qué pasen en las cárceles y en los psiquiátricos, ¿no? Si lo supiéramos, saldrían las marchas humanistas a pedir que nos pusieran cámaras públicas, pero que siguiera todo igual, o una cosa así pedirían, ¿no? No, ponme cámaras, pantallas en las calles para ver cómo sí los torturan, o sea, cómo ya no los torturan tanto, pero cómo están bien encerrados y bien dopados y cómo es un... Sí. Entonces, encerramos, ya no se puede ver, ¿no? El soberano ya no está, ¿no? Entonces, ¿quién es el hijo de puta que está haciendo todo esto? Ya, o sea, ya no está esa figura, ¿sí? Y el cuerpo ya no es directamente lacerado, ¿sí? O sea, son como tres pasajes que no es de lo mío. O sea, ahí Foucault tiene toda la virtud de ir rastreándolos, o sea, pero que venían en puntos distintos y Foucault como que los agarra y como que medio puede con ellos y los escribe y los deja en ese libro. Así como diciendo, puta, ahí más o menos ya luego cuando lo leas otra vez se te va a activar a ti mentalmente, ahí te encargo, ¿no? El de madre que se te va a devenir, ¿no? Porque pues esto, quien les dijera que el conocimiento es la felicidad y eso, pues desgraciadamente, pues no, es como mucho más conflicto, caos y desesperación, lo cual te hace sentir vivo, entonces en ese sentido pues tiene su valor. Entonces bueno, viene esta parte, ¿no? Estos tres como disparos, ¿no? En donde el castigo se invisibiliza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pusimos 4 paredes para que ya no se pueda ver, ¿no? Entonces la gente ya no lo ve, pero adentro, ¿sí? Entonces se puede economizar la dinámica de los cuerpos, digno de las escuelas. A qué hora se levantan, a qué hora se paran, a qué hora... O sea, es mucho más fácil controlarles, pues, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque pues, antes, pues el sujeto, ¿no? Que se le daban unos latigazos o se le mataba no sé qué, y ahí quedaba. Ahora el problema es que eso, como no es humano, hay que tenerlos dentro. Entonces hay que crear una lógica, ¿sí? Una gestión de los cuerpos, ¿sí? Este castigo tiene que pensarse, el del 19, o este pasaje invisible tiene que pensarse como una administración, economía política de los cuerpos, como lo pone Foucault, ahí siendo muy marxista. Es que yo no entiendo por qué los marxistas, al menos, no, pues los de hoy también, o sea, siguen siendo que Foucault no, es como más marxista que los marxistas de pronto, Foucault. Entonces, bueno, sí, y el soberano desapareciendo, ¿no? Entonces tiene que entrar toda una suerte de un complejo extrajurídico, como lo pone Foucault. Foucault lo pone también como un complejo científico policíaco, ¿sí? Un complejo extrajurídico, agentes extrajurídicos, o sea, ya no el juez y el soberano nada más, ¿sí? O se quitan, y entre este complejo, este desbloqueo, ¿sí? De varias ciencias, entonces ya está el biólogo, el sociólogo, el psicólogo, el pedagogo, el psiquiatra, y toda una suerte de especialistas que van a ir invisibilizando el poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque de entrada ellos solo van a vigilar que los tiempos se cumplan. Es decir, güey, yo no te estoy tocando, ¿no? O sea, nadie te está pegando, cabrón. Nada más te estoy diciendo que si no vas allá te vamos a encerrar en el cuarto oscuro, pero nadie te está golpeando. O sea, te vas a encerrar un cuartito y todo orinado y la chilla, como no entra luz, nadie sabe ni qué hay ahí en realidad, quién sabe ya qué chongo salió, no sé qué, pero bueno, te vamos a meter. O sea, nadie te está tocando. Y es porque ya te dijimos que ahorita era la hora de comer y luego te vas a hacer una rafia ahí del pendejo de Mickey Mouse. Madre, como, me les ponen unas rafias bien feas, cabrón. Se van a hacer en unos talleres como, no sé, pues ya de psicoanálisis de pedo. Entonces, bueno. Pañuelito terapéutico. Claro, bueno, pues ya ahí de, no sé, güey, de ¿qué será? Más caro, más sofisticado. Claro, más de Paracelso o de Esquirol o algo así. Entonces, bueno, claro, entonces no estás en la rafia que está de huevos, ¿no? Estás súper divertida. Pues también los talleres es como pobres, güey. Deben decir, puta madre, ese taller. Y bueno, y aparte que ya traen la transcripción. Taller de inserción laboral para
Claro, claro. No, Sí, sí, bueno, las les dan sí. clases hasta de Sí, derecho sí, y así, o macramé, sea, todo, claro, todo, macramé. todo cabe. Claro, claro, entonces bueno, pues los talleres de los psicólogos que dicen, yo les voy a ayudar a mis amigos que están acá. Claro, así vamos a cambiar el mundo adentro de la cárcel, ¿no? Entonces, buenísimo. Entonces bueno, se pueden hacer unos talleres ahí, y justamente, güey, no estás en el taller, te saliste, entonces te encerramos. Nadie te tocó, cabrón. Bueno, nada, te agarramos así entre 6, pero nada más fue para llevarte ahí. O sea, pero ya no se te puso en un caballo, ¿no? 4 caballos te arrancamos o te unos latigazos, unos cachetadones. No, o sea, nadie te tocó, güey. O sea, solo te metimos, o sea, tu cuerpo estás, ¿no? O sea, somos humanos, ¿no? O sea, somos súper humanos contigo. Entendimos que pegarte, ¿no? O sea, está mal. Entonces, bueno, pues te metemos. Entonces, bueno, estos sustitutos del soberano o descentradores, ¿no? O sea, son como varios elementos desde varios niveles, ¿no? El mental, el biológico del cuerpo, el sociológico de sus interacciones y el pedagogo de su educación y bla, 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 ¿no? Y el enfermero y el acompañador y el del taller y el de... O sea, todos esos sujetos que están dentro, ¿sí? Participan de este descentramiento del soberano, pues, ¿sí? ¿Y eso para qué? No es para que el soberano perdiera su lugar, al contrario, es para que siguiera legitimado. ¿Por qué? Volviendo al punto del inicio de la sesión, porque estos especialistas, estos expertos, van a ir produciendo las pruebas, los documentos, los test, ¿sí? Con los cuales el sujeto produce su desviación. Nosotros no es que digamos, ¿no? O sea, no es que nosotros diseñamos este test en 1992 y este test que solo mide pura desviación y o sea, estos son neutrales científicos, ¿no? ¿No? O sea, pues eso no hay problema. El problema es que ese sujeto lo contestó y entonces desde mi test, aquí dice, tiene, ¿no? Del 0 al 10 tiene 11 de desviación, ¿no? O sea, reventó mi prueba, ¿no? Entonces, pues es que el problema es que la reventó, ¿no? O sea, no es que esto se diseñe para hacer justicia en nuestra sociedad, sino que pues, el cuerpo fue el que lo contestó y entonces, bueno, pues el problema es del sujeto, el problema es de su cuerpo, ¿no? O sea, son sus acciones. Entonces, aquí se inaugura no solo este funcionamiento del castigo, ¿no? Que sustituye este suplicio, sino que comienza esta lógica de la vigilancia fuera de la cárcel, es decir, esta lógica del registro permanente de los cuerpos. Los cuerpos se tienen que estar registrando permanentemente, así como un test en la cárcel, pues así, si te metes al internet, a huevo tienes que poner un registro, tu contraseña, tu username, pum, ¿no? Si llegas a tu escuela, tienes que registrar o pasas el kit, ¿no? De los torniquetes, pues los torniquetes, o sea, pensemos los torniquetes en una escuela, ¿no? Digamos, las cámaras que ponen las ciudades, Marcelo con el discurso de, güey, es para la seguridad, ya metí millones de cámaras y todos, no mames, Marcelo es un genio del dispositivo, ¿no? Y ni siquiera, porque pues esas cámaras son inglesas y ya el Marcelo ya está trasnochado, ¿no? Pero bueno, entonces, o te registraron en la cámara, o tú te registraste, o tú estabas tuiteando en el restaurante y dice, enviado desde universidad, ¿no? Y bueno, entonces, finalmente hay toda una lógica de los registros, ¿no? O pues te llaman, güey, estoy aquí, no sé qué, ¿y tú en dónde estás? O sea, antes de cómo estabas y que así, ¿dónde estás, güey? Así, ¿dónde? No, pero ¿con quién? ¿No? Y entonces, bueno, así nuestros vínculos cariñosos, ¿no? Entonces, bueno, finalmente nos empezamos a vigilar, como relacionarnos cotidianamente, pues, o sea, ya no nos sentir así, voy a perseguir, pero de fondo sí está esta lógica de perseguirnos y vigilarnos y castigarnos. Castigo, entonces ya deja de ser golpearnos los cuerpos y empieza a ser, ay, ¿por qué no me llevaste? ¿No? O empieza a ser, o sea, cosas que ya no son directamente en el cuerpo, o sea, ya son cognitivas, pues ya son virtuales, pues sí, o sea, ya no están como que el cuerpo se tenga que, sino que entonces comienza toda una administración del cuerpo, ¿sí? Entonces, el castigo ya no va a ser por qué me robaste en la empresa, sino por qué llegaste tarde. ¿Sí? O sea, no me robaste nada, pero llegaste media hora tarde. Castigo. O sea, pero sí robo porque la cuestión del tiempo es fundamental.
Sí, pero no en lo concreto, o sea, no es que le abrió la bóveda al jefe y se llevó los millones, sino que llegó tarde, pues güey, te estoy pagando, entonces te voy a descontar el doble de tiempo, aunque llegaste media hora, yo te descuento 2 horas, ¿no? Y una lógica así, que sigue siendo castigo, ¿sí? Piensen como en la pedagogía, ¿no? O sea, que, no, ya nosotros somos Montessoris, güey, ¿no? O sea, ya no le pegamos a los niños, ya el reglazo y así, pues ya no, pero sí lo reprobamos con 4, ¿no? Ah, bueno, pero es que eso es porque él no pensó y no estudió, o sea, pero pues yo que, o sea, pues eso no es, o sea, eso es como que lo estoy calificando, pero él no estudió. Entonces, como que se comienza esta forma, esta lógica humanista, ¿sí? De castigarnos, pero que sigue siendo, que sigue partiendo de lo mismo, pero que se va haciendo mucho más refinada en tanto que ya no hay violencia directa, pero la violencia pasa por administrar el cuerpo. Entonces Foucault ahí se queda encerrándolo, pero en realidad el encierro es como en la cárcel. El problema es que eso a nivel sociedad es administrar tu cuerpo, pues, ¿sí? O sea, ya no es pegarte, ya es que tienes que ir de tal a tal hora y los fines de semana nada más se pueden hacer estas cosas y los lunes esto y de tal hora a tal hora. O sea, esa violencia en que nos digan en qué tiempo se tienen que hacer, ¿sí? Eso es lo que queda invisibilizado a final del día. Que uno ya no visibiliza el castigo que está sufriendo su cuerpo permanentemente al solo poder comprar N cantidad de cosas en el supermercado, o al tener un salario de mierda que ni siquiera, pues, y todavía lo uso para comprar unas pastillas para que no me enferme mañana. Y, o sea, ¿cómo esta lógica de que nosotros tengamos tiempos, en realidad eso es un castigo permanente, ¿sí? Mucho más violento porque es como si nos tuvieran a todos con un caballo ahí todo el tiempo, ¿sí? Pero justamente no, porque nuestro cuerpo está sano y disponible para poder explotarse permanentemente con los patrones. Pues, o sea, en vez de usar toda esta fuerza para irnos al campo y perdernos días y que valga, es como, eso ya es pensar en términos de desviación social. O sea, un güey que se sale ahí, él dice, va, pues es que, oye, pues tu hermano pues era buena onda, pero es que ya luego como que ya no fue exitoso, ¿no? Porque se fue a una playa y, que ese güey que, tiene un trastorno, ¿no? Que yo leí el DSM-4 en mi clase de personalidad disfuncional, güey. Entonces, bueno, ahí todos estaban bien enfermos. Entonces, bueno, justamente ahí se va a plantear, ¿no? Toda una sustitución de las técnicas, ¿no? Que ahí Foucault va a ir como diciendo, bueno, las técnicas de ser unos caballos, ¿no? Amárrenlo al caballo, que es algo como muy salvaje, ¿no? Se va a ir desplazando a hazle un test, ¿no? Pero técnicamente hay una sofisticación de la técnica, pues. Pero, o más bien, casi hay una multiplicación de las técnicas, pues. O sea, hay como todo un acervo mucho más de técnicas con las cuales poder intervenir el castigo, que repito, ya no sean golpeando directamente los cuerpos. Aunque bueno, si ya nos pasamos al siglo XXI, como que se retoma este traslape de si pasas el límite, pues a huevo el macanazo va a llegar. O sea, si no dejas entrar a los jugadores a la Copa Confederaciones, pues claro que los vamos a tener que reventar, ¿no? O sea, no es que se haya perdido como el golpe directo, pero al menos en el discurso se maneja que no es lo óptimo, que no es humano, ¿no? Entonces es necesario, dicen. Claro, es que si no, ¿cómo vas a aprender si no es, o sea, en algún punto te tenemos que doblar tu bracito, ¿no? Y lo que surge ahí es la benignidad de las penas. Exacto. Precisamente todas las teorizaciones de derecho que tienen que ver sobre todo con Beccaria y con Bentham, digamos que el teórico es Beccaria, el teórico de lo benigno, y quien las ejerce ya a nivel estructural, arquitectónico es Bentham. Podríamos pensar inclusive esto bien ligado a lo que trabajábamos en relación al nacimiento de la biopolítica. El modelo neoliberal, que es donde nosotros estamos insertos, opera un retorno a Bentham y a Beccaria, pero pasado por el filtro de lo que ahorita les voy a estar comentando. Los neoliberales hacen de la criminalidad algo interesante en su detalle, porque acá tiene que ver precisamente la criminalidad con el funcionamiento de la justicia penal. No se puede pensar criminalidad sin funcionamiento de la justicia penal. Es la una le da de comer a la otra.
Acá se opera un desplazamiento. La delincuencia para el aparato económico neoliberal implica costos, es decir, cuánto cuesta el crimen, cuánto pierdo por el acto criminal. Este cálculo se da en términos de utilidad. Las utilidades son algo interesante, ¿no? Ustedes, para tener una seguridad económica social, tienen que meter dinero en una caja de ahorro que les da utilidades, para que ustedes estén seguros económicamente. Si el cálculo se da en términos de utilidad, podemos pensar que una cierta baja de costos de transacción es la ley económica que permite castigar bien, eficazmente. Vean, baja de costos en la transacción es la ley económica que permite castigar bien, eficazmente. La transacción es el intercambio de bienes. Entonces, una ley que se basa en un intercambio de bienes es la que define de qué manera se va a castigar. Ya no es tanto si le faltaste el respeto a la princesa o al príncipe. Acá tiene que ver más bien si le faltaste o no el respeto a algo que tiene que ver con el sustento del orden a nivel económico. Acá podemos pensar la ley como la solución más económica que permite castigar bien, y para que el castigo sea eficaz lo podemos pensar en tres modalidades. El crimen se definirá como una infracción a una ley formulada, es decir, jamás hay crimen sin posibilidad de incriminar un acto mientras no haya una ley. La ley sustenta al crimen. No, ahí donde no hay ley no hay crimen. Vean qué interesante. Algo que no sea legalizado no implicará necesariamente un crimen. Que es un poco lo que les decía, como que el Estado crea campos de percepción, pues. O sea, donde antes se podría violar algo o romper una ventana y no está tipificado tal cual, no es crimen, solo se rompió la ventana o solo pasó eso. Pero en tanto se tipifica en términos jurídicos contemporáneos o se criminaliza, pues, entonces ya es un campo de percepción, pues. O sea, no es solo que se tipifique, o la tipificación no pasa por grabar una constitución, sino más bien porque se inserta y se reproduce en un discurso de saber psiquiátrico o como de este complejo educativo se crea. Claro. Estas penas deben ser fijadas, y fijadas de una vez por todas por la ley. La pena que va a ser, pues sí, aplicada al crimen se debe de fijar inamovible, ¿no? Eso no puede variar. Esas penas deben fijarse en la ley misma según una gradación que responda a la gravedad del crimen. Acá también podemos decir que el tribunal que ejerce la ley aplicará el crimen tal como ha sido establecida y probada la ley, que determine de antemano cuál es la pena que el criminal debe sufrir en función de la gravedad de su delito. Este aspecto es un remanente de las teorizaciones de Bentham y Beccaria, pero pasados por una regulación de las penas mediante la ley, una ley de orden económico radical. Esa ley que permite articular el problema de la pena con el problema de la economía. Es decir, la pena y la economía están ligados intrínsecamente. No se castiga el acto, en este caso se castiga al individuo, en tanto que fue el que infringió algo del terreno de la economía. Si infringió algo del terreno de la economía es tautológico, porque de inmediato habrá ahí una pena ya establecida que él tendrá que soportar. Es decir, acá el homo penalis teorizado por Bentham y Beccaria comienza a derivar a lo largo del siglo XIX y principios del XX hacia lo que podríamos llamar homo criminalis. Del homo penalis, es decir, ese homo que tenía que estar sometido a la benignidad de las penas, que tenía que ser rehabilitado humana y muy racionalmente, se deriva a esta categoría del homo criminalis. El homo criminalis está ligado radicalmente al estatuto de lo económico, lo que opera a partir del siglo XIX y que nosotros todavía de ahí estamos, digamos, colgados en relación a la articulación de las leyes y al atravesamiento de nuestros cuerpos, tiene que ver con una inflación de saberes, una inflación de conocimientos, una inflación de discursos, multiplicación de las instancias, instituciones, elementos de decisión y todo el parasitismo de la sentencia en nombre de la ley por medidas individualizadoras en términos de norma. Es decir, este concepto de inflación que opera a nivel mercado, bolsas internacionales,
también opera en relación al crimen y a la pena que va a purgar el criminal, el homo criminalis. Todavía la categoría de homo penalis tenía que ver con el derecho penal. El homo criminalis tiene que ver con la noción de crimen ligada fundamentalmente al estatuto de lo económico. Crimen y economía están enlazados. Un inglés al que Foucault cita, que se apellida Becker, o se apellidaba, llama crimen a toda acción que hace correr el riesgo a un individuo de ser condenado a una pena. Vean, esta noción no sé, esta noción es muy, digamos que hasta infantil, no la podremos pensar como, eso no es peligroso. Llamo crimen a toda acción que hace que alguien corra un riesgo de ser condenado a una pena. A esto anudamos la noción de delito. ¿Qué es un delito? ¿Qué sería un delito? Infringimiento a la ley. Fíjate que acá lo proponen como que es precisamente lo que se castiga mediante penas correccionales. El delito es lo que puede ser susceptible de ser castigado. El delito ya no atraviesa por la transgresión, atraviesa directamente por esta función del castigo y la pena. El delito es todo aquello que se puede castigar mediante una pena correccional, pena afectiva y pena infamante. La pena afectiva tiene que ver con una cierta moralidad, ¿no? Por ejemplo, una amonestación en la universidad. ¡Hey, llegaste desnudo a dar tu clase social teórica de séptimo semestre! Entonces te sacan la tarjeta amarilla, ¿no? Te mandan un comunicado de la directora y ya que si juntas 2 te vas a ganar una expulsión y todo eso que pasa no solo en las universidades, sino también en las empresas, ¿no? Si tú en una empresa toda la semana llegas 15 minutos tarde, a la siguiente te van a mandar llamar con tu supervisor, el supervisor te va a amonestar y te va a decir que si lo vuelves a hacer te van a expulsar de ahí. Es decir, el delito ya no atraviesa por la transgresión de una ley o si tú vas y asalta. Tiene que ver ya con algo más sofisticado, con el manejo ya no solo del cuerpo, sino de los tiempos en los que el cuerpo está ubicado. Entonces, si la noción de crimen, la noción de delito ya no la podemos pensar en relación a la cuestión de un cierto homo vinculado al derecho penal, entonces acá también la noción de crimen cambia. ¿Y qué sería un crimen entonces en este sentido? ¿Cómo pensamos el crimen? Acá es puntual como lo plantea Foucault, dice, el crimen es lo que se castiga con la ley y punto. El crimen es lo que se castiga con la ley, no hay más. Pues recordemos que entre más corto sea el circuito de relaciones entre nociones, más efectivo va a ser. Inclusive como el efecto de la comunicación. Pero bueno, el crimen también es lo que hace que un individuo pueda correr un riesgo de ser condenado a una pena. El crimen entonces deberá considerarse como todo acto que esté punido por la ley. Acá a lo que nosotros podemos apelar es a un maridaje entre el saber psicológico y el saber antropológico, ligados a la inteligibilidad del criminal para volcarlo homo economicus. Si yo hablo del pasaje entre homo penalis hacia homo criminalis, estas nociones de crimen, delito y castigo ya no me permiten pensar a un homo criminalis solo como homo criminalis, que sería del que nos hablaría Foucault en Vigilar y Castigar, sino que más bien hay un desplazamiento hacia el homo economicus neoliberalus, que tiene que ver con que precisamente todo acto que este hombre realice estará vinculado a un orden y a una racionalidad económica. De aquel momento del suplicio ya queda poco, o más bien queda todo, porque el suplicio, así como las fórmulas matemáticas, se fue perfeccionando. Y ya no nada más es la cuestión fenomenológica de lo visible y lo invisible que plantea y teoriza de manera extensa Merleau-Ponty, sino que acá tiene que ver más bien con todas estas teorizaciones que desde el ordoliberalismo apelan a tener un control casi total de este homo
o económicos. Si el individuo llega a ser gubernamentalizable, dice Foucault, será en la medida y solo en la medida en que es homo economicus. Es decir, para poder ser gubernamentalizable habrá que apelar de una u otra manera al orden económico una y otra vez. Acá no podría habitar un homo penalis puramente, ni un homo criminalis. Hay una acumulación de saberes que ya no nos permiten pensarnos como sujetos soberanamente criminales o sujetos soberanamente ligados al derecho penal. Somos fundamentalmente sujetos económicos en esta época. Podríamos decir que pocos son los que se escapan de esta nomenclatura de homo económicos. De hecho, sería el vagabundo. El vagabundo quizás sería de los pocos que ni están en el hospital psiquiátrico, ni están en la universidad, ni están en la empresa. Es decir, hay algunos para los que no opera esta ley. Podríamos ir al seminario 20 de Lacan y explicar esto mediante las formulaciones de sexuación, ¿no? Para pensar el no todo. Sí, y caí ahí como todo un campo que es lo que la sesión que sigue Foucault va a llamar como la plebe, previa a que se proletarizara a la sociedad, ¿no? Que se hiciera población. La plebe tenía que ver con todas estas funciones que no eran dignas como del proletario. O sea, hoy en día sería como que no fueran profesionistas o que no estuvieran regulados desde el super-yo, como diría Freud. O sea, acá la cosa pasa porque tú mismo administres tu cuerpo. O sea, que no tengas que ser intervenido. Entonces, seas empresario de ti mismo. Claro, claro, ¿no? Entonces, en ese sentido viene a ser como el triunfo de esta cuestión que ya no se ve. O sea, no se ve porque no hay un policía visual detrás de ti, no hay como una cuestión tal cual visual, sino que el propio cuerpo invisiblemente, o sea, por sí mismo se va administrando, ¿no? O sea, desde como que este punto, pero con la cuestión de que, pues, lo va a hacer él, ¿no? Y él mismo se va a castigar. Hay un pasaje de Freud bastante valioso donde va a decir que el psicoanálisis lo que logra es pasar de un superyo que castigue a un superyo que cuide. En estos términos, diríamos, sería pasar de un superyo que administre tu cuerpo a un superyo que cuide tu transgresión o como que te felicite de la transgresión. O sea, el superyo es económico, ¿no? Claro. Podemos pensar que ya a estas alturas neoliberales el superior sería radicalmente económico y no nada más en relación a la cuestión metapsicológica que propone Freud del aspecto económico, ¿no? Que tenía que ver con regulación placer. Y que justamente ese discurso de la psicodinamia pues viene porque hay todo un trasfondo. Y este asunto es muy dinámico porque a fin de cuentas, si el superior es económico, es precisamente en la medida en la que la única manera en la que el sujeto puede ser reconocido para el neoliberalismo es en tanto, pues sí, homo económicos. Aquel que no pueda tener acceso a esta lógica o será zapatista o será vagabundo, porque el orden que se plantea acá es precisamente el de ser radicalmente un objeto ligado al intercambio monetario. Y justamente ahí cuando Foucault habla de la plebe, habla de esta gente que hacía transacciones o que funcionaba en las ciudades, en las poblaciones, pero que no tenía alguna función en específico. Pues, o sea, un día lavaban el coche, otro día iban por las tortas, iban de soplones por allá, los mandaban a colonizar, ¿no? Así de vamos a colonizar tal nueva, pues llévate a la plebe, porque pues, los demás pues, no van a arriesgar a su familia, su seguridad, su futuro, bla, bla, bla. La transacción tenía que ver con un movimiento de cotidianidad inclusive. Claro. Si hoy yo tengo hambre y allá en la hacienda de tal señor necesitan mano de obra, voy y me gano la comida del día y me gano 2 monedas para vivir el día de mañana. Es decir, la transacción tenía que ver todavía con una lógica inclusive podríamos pensar el sujeto, pero hay todo un traslado hacia esta noción de exterioridad que tiene que ver con un cierto apropiamiento del lado del Estado de todos estos efectos
que se pueden sacar como un usufructo de la transacción. La transacción ya no le pertenecería al sujeto que tiene hambre, sino al Estado que va a organizar el hambre del sujeto. O sea, ya yo no voy a poder elegir si lo voy a ir a ayudar a él o a aquel. El Estado me va a decir, hey, tú solo puedes ir ahí, porque hay una racionalidad económica que está gobernando mi manera de hacer y de no hacer, de desplazarme, de no desplazarme. Sí, y pienso hoy que los que escaparían, sí, o sea, si bien los casos más claros son la gente de las calles, niños de la calle, los vagabundos, bla, bla, transeúntes, tal, también están estos plebes o como la plebiza de hoy en día, ¿no? Que súbanse, bueno, que se llegan a filtrar hasta el dispositivo de las universidades, pero no necesariamente, sino que los vemos en todos estos espacios. En el metro, ¿no? La gente, el güey de las bocinotas, que va ¿no? Y entonces, en esta ocasión, bueno, toda esa gente, o sea, toda la informalidad, ¿sí? Todos esos son como plebes del siglo XVII, pues. Anthony Giddens dice que la democracia es la piratería, precisamente por este efecto de apropiación. Claro, claro, de expropiación, porque verdaderamente la propiedad privada ahí se va a la mierda, ¿no? Pero en ese sentido, o sea, pues esta gente, la señora que vende quesadillas, o sea, en las noches en el barrio ahí, sin nada, se saca sus mesas del comedor, lo saca, la chingada de la parrilla y entonces se pone a vender tal y no hay un cálculo, o sea, no es que digan, ay, es que esto, o sea, es por la necesidad, y entonces ahí, si bien sí, el Estado sigue operando y poniendo condiciones, pero también hay una desobediencia en la informalidad mercantil, o sea, el güey de la piratería sí viene a ser, ¿no? O sea, el güey en el metro vendiendo Gillette, vendiendo aguas, vendiendo San Miguelito, lo que sea. Esta gente, o sea, sí logra, y aparte, o sea, yo voy en el metro y los veo y entonces me siento como en la plebe de siglo XVII, porque esta gente, digamos, pues un mal día se andan metiendo 200 pesos por 4 horas ahí, o qué sé yo, ¿no? Eso es lo que te pagan por como 5 horas de clase, ¿no? Entonces, bueno, o sea, entonces viene este discurso de los proletarios, los profesionistas, ¿no? De, güey, tú tienes que pagar impuestos, entrar a una chava, y es que, pues, vístete así. Pero tiene que ver con la noción de castigo, porque también entre vigilar y castigar y el nacimiento de la biopolítica hay una diferencia. Foucault en el nacimiento de la biopolítica denomina castigo al medio utilizado para limitar las externalidades negativas de determinados actos. Es decir, el castigo ya no nada más va a operar a nivel cárcel o a nivel universidad, el castigo va a operar radicalmente en tu cotidianidad, claro, en tu hambre, en tu sueño, en tu insomnio. Es decir, el castigo no va a ser esa noción universal que pertenece solo a determinados espacios arquitectónicos, no, va a tener que ver con esta relación que implica la cuestión del poder, relaciones de poder ligadas al castigo. Y si pensamos como lo positivo, como la acción, filosóficamente, o sea, lo que hace es matar a un güey, ¿no? O sea, eso es como lo positivo. Negativo es regularte, cuidarte, lo que no vas a hacer. Entonces, eso ya es totalmente, o sea, ¿por qué estarte cuidando de no hacer lo positivo? Entonces se negativiza el castigo y es como cuidarte de no voy a hacer la transgresión. Y eso tiene que ser cotidiano, tiene que ser permanente. La cuestión es que este movimiento positivo, por ejemplo, cuando yo puedo acceder a 1500 libros que descargo de cierta página, a esos 1500 libros yo me podría negar y decir no, porque lo que estoy haciendo tiene que ver con esta posibilidad de que me castiguen externalidades por haber provocado un efecto positivo que para ellos es negativo. Claro, y vean qué interesante. Si yo me limito mi potencialidad y lo que hago es otorgarle ya ni siquiera al Estado, sino a este medio regulador económico la posibilidad de mi cierto grado de libertad no económica, de mi cierto desplazamiento de ese lugar del homo economicus. Cuando uno se pone a hablar de biopolítica no está hablando de bioapocalíptica. Eso es la escuela de Frankfurt. Cuando unos, inclusive la escuela de Frankfurt, sí, fin de la historia con Fukuyama, pero uno se pone a hablar de biopolítica para pensar en esos resquicios que todavía podrían ser
pugnados para dar cuenta de esa otra manera de hacer, desde una libertad que no necesariamente tenga que ver con comprar un viaje a Europa y Mastercard, y hay cosas que el dinero no puede comprar y todo eso. No necesariamente. Tendríamos que dar cuenta de que la noción de castigo puede ser obsoleta, en tanto que lo que acá trae Javier de lo cotidiano del metro nos pone a pensar en nuestras posibilidades inclusive de libertad. Sí, es un poco, quizás también para la sesión que sigue hay una charla en el texto, que ya está en el Facebook, sobre que le dicen, ¿no? Oye Foucault, tú tu panóptico, güey, nos dejas sin salida, nos encerraste en una pinche jaula urbana y entonces viene la depresión y entonces ¿qué vamos a hacer? Dice, no, o sea, justamente el biopoder te permite visibilizar la dominación en una complejidad, sí, angustiante, pero justamente ahí mismo ves mucho más caminos. Porque si te quedas con la tradicional, pues ya, o sea, ya ni siquiera ves por dónde te está pasando. Te angustias al Prozac, ¿no? Entonces, claro, y tus luchas van a ser con mucho menos margen de movimiento, de acción, porque, o sea, tú quieres el derribamiento de la burguesía, ¿no? O sea, pensando en los marxistas, ¿no? Entonces, hay que atacarla. Si no ves toda esta complejidad biológica, histórica que se te está construyendo y cómo tu cuerpo se gestiona desde un campo de libertad, que es lo que aquí también Foucault procesa muy bien, o sea, te damos un campo de derechos civiles, ¿no? O sea, aquí pues te negativizas, o sea, funcionas produciendo, ¿no? Entonces, trabajas, ¿no? Entonces, en ese campo, ¿no? O sea, te reprimen, o sea, te regulas y ahí funcionas bien. En cuanto te sales por ti, o sea, en cuanto positivizas tu deseo, por decirlo en términos muy del psicoanálisis, ¿no? O tu transgresión en términos de Foucault, que es como un plus de deseo, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ¿no? Así sí, pues ya eres como digno de intervención, pero mientras tanto tienes como todo un campo de derechos civiles que si transgredes mi moral, pues los pierdes. Entonces los derechos para Foucault no son sino eso, ese fantasma tal cual que te da el Estado para luego tener que quitarte, o sea, para tener ese mecanismo con el cual encerrarte. Entonces, la libertad en términos jurídicos, o sea, derechos civiles, los que te dan todos, derecho al trabajo, derecho, eso es nada más un choro para luego tener que quitarte y pues castigarte, pues, ¿no? O sea, llámese... Y no te va a castigar por una cuestión visceral, porque anudada a esta noción de castigo también viene esta noción de reforzamiento de la ley. Y el reforzamiento de la ley tiene que ver con una serie de dispositivos ahí acomodados que tienen que ver con la cantidad prevista de castigo para los crímenes. Es decir, cuál es su importancia, cuál es su actividad, cuál es su celo, idoneidad del aparato encargado de detectar el crimen. Es decir, acá se reparten tareas, como se podría decir en una clase de universidad, ¿no? Se reparten tareas. Al psicólogo le va a tocar esto, al economista esto, al estadista esto, al pedagogo esto, a la secretaria esto. Es decir, ahí va a haber todo un... No le digan secretaria. A la socióloga. La secretaria, ¿cómo? A la socióloga. A ellos les va a tocar dar cuenta de que la sociedad no aparece más que como una consumidora de comportamientos conformes según la teoría neoliberal del consumo, productora de comportamientos. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con conformarse a que la satisfacción implica un medio de cierta inversión, es decir, mi satisfacción personal de los viernes de ir a ver, ¿qué se ve ahora? El fútbol los viernes, ¿no? De ir a ver el fútbol los viernes con mi tarjeta de crédito a un bar de acá de la Condesa, pues implica que el sacrificio vale la pena, ¿no? Es decir, todos esos teóricos van a dar cuenta de que si yo opero acá es porque voy a obtener una satisfacción, y si yo puedo caber dentro de una estadística, dentro de un estudio cualitativo, es porque precisamente estoy sujeto a esta cuestión de consumir comportamientos. No, y si justo el cuerpo de Damian resistía a los 4 caballos, lo que comprendimos muy bien es que con el más mínimo placer que yo dé, el cuerpo va a funcionar.
Entonces, si lo reduzco al viernes, su tarjeta y el fútbol, con eso va a tener. O sea, con lo menos que yo le deje para gozar, o sea, el cuerpo se basa, o sea, como se regula biológicamente, como nos explicó ahí el tirano de Piaget, porque ahí ya queda como un panóptico, claro, o sea, el que por primera vez veo bien al niño y por primera vez describió la regulación biológica bien. Claro, casi un hitleriano, el suizo de Piaget. Entonces, justamente, ¿no? Entonces el cuerpo se regula con lo mínimo que le des, cabrón. ¿No? O sea, con lo que le avientes, el cuerpo va a funcionar, entonces quitemos de más, ¿no? Sí, entonces todos nosotros, en lugar de estar apelando a una función de libertad, apelamos a tener más trabajo, es decir, lo veíamos con esta entrevista con Mujica de Uruguay. Estamos buscando tener 3, 4 empleos para saturar bien nuestra semana, es decir, consumir comportamientos. En la mañana doy clases allá, en la tarde me voy a un call center, en la noche vivoló, no sé, pero se trata de... Y en vivo voy a repartir pizzas, güey. La cuestión es que podemos regresar a Bentham y a Beccaria. Para ellos el crimen aparece como imposible de anular, aunque el objetivo del panóptico en Bentham es anular el crimen. Están advertidos de que no se puede anular el crimen, pero no van a cesar de objetivar que su función es anular el crimen de manera radical. Sí, y el pasaje entre Bentham a Foucault es que Foucault va a decir, es que en realidad no querían eliminarlo, querían administrar el crimen. Exacto. O sea, no se tiene que quitar y erradicar y alfabetizar a todos. O sea, eso no se... No. O sea, bueno, claro que se podría, pero justo no va por ahí. O sea, hay que tener este margen regulado todo. O sea, medio unos que sean criminales para justo tener con qué seguir, ¿no? Inventando técnicas y ciencias y escuelas y corrientes y teorías. Porque si de pronto ya nadie, ¿no? Entonces pues ya no va a haber que... O sea, yo psiquiatra que me quede sin mis pacientes, entonces ¿para qué estudié 3 doctorados? No, la cuestión es que el crimen acá funciona como organizador del cálculo en el marco de espíritu reformador de época. Exactamente. Que era y tenía que ver con la cuestión del homo penalis. Pero ya después, pensando en este homo economicus, lo importante es administrar. El crimen no debe de ser eliminado, la sociedad inclusive no podría vivir sin crimen, ahorita lo vamos a revisar. Claro. La cuestión es que el neoliberalismo, a diferencia de la época de Bentham, sí puede dar cuenta de que el crimen es susceptible de ser eliminado mediante este reforzamiento o enforcement de la ley. Este reforzamiento o enforcement de la ley tiene como meta obtener un grado de conformidad a la regla del comportamiento prescripto que la sociedad cree que puede procurarse, teniendo en cuenta el hecho de que dicho enforcement es costoso. Es decir, si un individuo se puede regular solo, una sociedad se puede regular efectivamente sola. Es decir, no va a haber costo para el Estado, no va a haber ahí una fractura económica. ¿Por qué? Porque si esa conducta a la que está sometida el sujeto durante toda su semana, su mes, su año, eso también lo puede hacer una sociedad, un conjunto de individuos que se manejen por una manera conductista de habitar el mundo. Autorregulación. Ese asunto de la autorregulación es bien tramposo porque a uno le pueden vender la autorregulación como la posibilidad de la libertad y no tiene que ver más que con ese hacerlo verdaderamente hacer verdaderamente la labor del Estado, pero ya sin el Estado. Es decir, el panóptico de Bentham ya no es esta cosa que está aquí en el centro viendo a los de la orilla y que este de la orilla igual ve al de allá, es decir, todos somos nuestro panóptico. No, eso ya no es necesario la figura arquitectónica. La figura arquitectónica se desplaza al comportamiento de cada uno de nosotros en el mundo, en el orden social. Oye, ¿por qué no tienes auto? Oye, ¿por qué no tienes casa propia? Oye, ¿por qué eres psicoanalista y no trabajas en una empresa ahí en Santa Fe? Podrías ganar 20 veces lo que ganas allá. Es decir, hay un acomodamiento, hay una diferencia que implica precisamente la manera de habitar de acuerdo al reforzamiento de la ley. El reforzamiento de la ley ya no tiene que ver con castrarte en público. El reforzamiento de la ley tiene que ver ya con una vigilancia mínima de cualquier detalle de tu comportamiento. Acá la cuestión es que la noción de crimen sigue teniendo peso.
Para lo social, para la sociedad, habrá crímenes tolerables y otros que serán intolerables. Hay un margen permitido de criminalidad. Se puede ser un poquito malo dentro de esto. Claro. Puedes no llevar corbata a la empresa. O bueno, tenis zapatos. Tenis zapatos, como bota. Pero que se adecue Claro, a este modelo. A la cuadrícula de lo ¿Y que por qué gusta. usted no usa corbata? Es, Claro. es sofisticación, Claro. es estilo. ¿Viste? ¿Viste? Sencillo. Bueno, si quieren ver en estas páginas vienen como los planos para que los vayan pasando. Pero pensemos como ahora las eso, cárceles, ¿no? ya Entonces, no en ese plano, sino en el de nuestra claro. cotidianidad. No. O sea, piensen esos planos como un yo. O sea, piensen la teoría del yo, no desde el yo super yo y las etapas del no. O sea, piénsenlo en términos como de estos mapas. Estructurales, Claro, arquitectónicos, claro. estructurales. Una sociedad está cómoda con cierto índice de ilegalidad y estaría muy mal si se quisiera reducirlo indefinidamente. Esto lo dice un economista, Becker, uno de los ingleses. Ya ven que la economía es radicalmente inglesa, uno de los ingleses que propone problematizar la cuestión del crimen. La buena política penal no apunta de ningún modo a una extinción del crimen, sino a un equilibrio entre curvas de afecto del crimen y demanda negativa, o bien la sociedad no tiene una necesidad indefinida de conformidad. Lo que ubicaron muy bien los economistas es que la sociedad no quisiera estar demasiado tranquila. La sociedad necesita estar un poco alebrestada para mantenerse preocupada, porque recuerdan que la vez pasada hablábamos de que lo que introduce el liberalismo y el neoliberalismo es la vida en riesgo, la vida peligrosa. El riesgo introducido en la vida es precisamente el que permite que la buena política penal no tenga como objetivo eliminar el crimen. Por eso es tolerable que en las prepas de la UNAM se pueda fumar marihuana, ¿no? Por eso hay ahí esos cinturones de seguridad en las ciudades, por eso las zonas de colores generalmente diabólicos son toleradas, porque ahí sí se puede hacer, pero solo en determinadas horas. Claro, y si traes mucho dinero en la bolsa. Pensemos entonces algo que nos es contemporáneo y que está ligado al crimen, que tiene que ver con la droga. La problemática de la droga se introduce desde hace bastantes siglos en este asunto del mercado. De hecho, la droga empieza a tomar forma en la economía liberal y después neoliberal, cuando precisamente se da el desplazamiento de la droga como pura criminalidad a la droga como un efecto del mercado dentro de la misma racionalidad económico-gubernamental. Sí, y pensar ahí cómo este discurso del peligro, ¿no? O sea, fue más bien un discurso de la seguridad en contra del peligro, o sea, porque antes, o sea, Foucault cuenta que del siglo XVI para atrás, o sea, había todos unos discursos de las proezas, de gente de los pueblos, de los barrios, haciendo grandes cosas, como perdiéndose una montaña y volvió, o nadó hasta allá y regresó, cargó no sé cuánto. Los piratas. Claro, y bueno, ya pensando en cosas como mucho, o sea, cosas como proezas, pues, o sea, entonces como que más bien ahí había una cultura que buscaba o reconocía el riesgo, el peligro, o sea, la gente que se lanzaba y lograba transgredir y hacer cosas naturalmente como nunca antes vistas y saltar de lugares, tal, como todas esas cosas como que eran vistas de una forma, digamos, con deseo, pues lo que se instaura no es como un discurso del peligro, sino en contra del peligro, o haciendo todas esas proezas que las percibamos como peligros, pues, ¿no? La noción de peligro, ¿no? Claro. El peligro ya no es irse al infierno. Claro. El peligro es quedarse en bancarrota, no tener ni un peso para comer. El peligro ya no tiene que ver con perderte en la montaña. Si te pierdes en la montaña, dejaste de ser sujeto económico, ya no nos interesas. Claro. Hay una pérdida de la noción inclusive de mito, de estructura que Lévi-Strauss nos plantea, porque precisamente de la única manera en la que se podría habitar el mundo sería económico. Reducir todo al plano de lo económico es peligroso, pero también tiene, digamos que,
su nivel de tanque de oxígeno para el mismo estado. Pensemos otra vez